el cual tenemos en el centro una eh, un trombo organizado, ¿no? En este caso tenemos material de fibrina y algunos elementos formes de la eh, elementos formes de sanguíneos, ¿ya? Esto, al obstruir toda esta zona del parénquima pulmonar, lo que vas a encontrar es peri a la arteria, vas a encontrar hemorragia que que se escribiría como eritrocitos en los alvéolos, ¿no? Eritrocitos en los alvéolos. Estos de acá son hemosiderina, ¿ya? Algunos pueden ser hemosiderina o pigmento atracótico, que es propio encontrar en los pulmones de los adultos, ¿ya? Cuando tú abres pulmón de un bebé se ve rosado, pero cuando abres el pulmón de un adulto o de un adulto mayor, especialmente los que viven en la ciudad, el pulmón se ve con muchas manchitas negras, ¿no? Y ese es un pigmento antracótico, esto de acá, ¿ya? Si se dan cuenta, puede haber un tipo de necrosis de tipo más coagulativa, porque se mantiene la estructura aún de de la arquitectura, porque se ven los alvéolos, la forma de los alvéolos, y eritrocitos dentro de los alvéolos, ¿no? Básicamente eso. Acá se ve más pigmento antracótico. Eh, si ponemos más detallosos en esto del tromboembolismo pulmonar, a ver, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. A ver, definición. A ver, les van a pedir definición, ¿no? Ya, tromboembolia, estamos hablando en la circulación de la arteria pulmonar, ¿no? Que prácticamente todos surgen de las venas profundas de las extremidades inferiores. Eh, a eso se refiere, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar, estamos hablando de que el émbolo o la masa sólida viaja de los miembros inferiores, ¿no? Hasta arteria, hasta la arteria pulmonar, ¿ya? Y la tromboembolia de la circulación arterial pulmonar. A eso está describiendo, ¿ya? Acá está, ¿no? Tromboembolia en la circulación arterial pulmonar, que prácticamente todos surgen de las venas profundas de las extremidades inferiores. Casi el 90-95% surgen los émbolos de las extremidades inferiores, ¿ya? En las características macroscópicas, cuando hablas de tromboembolia pulmonar, tromboembolismo pulmonar, hablan de que el paciente va a tener un problema de trombosis venosa profunda, ¿no? Una extremidad inferior edematizada, hinchada. Y esto de ahí va a enviar émbolos, ¿no? Hacia la arteria pulmonar, ¿ya? ¿Y qué vas a encontrar en la histología? A ver, hay algo que nos estamos olvidando. Ya. Podemos encontrar también aunado edema pulmonar. En la microscopía, si el trombo es reciente, incluso se puede todavía encontrar las líneas de Sang, ¿no? Que implica que ha habido flujo laminar al momento de organizarse el trombo. Esto se va a organizar, ¿no? Se va a organizar y tratar de recanalizarse, ¿no? En algunos, si es que es de largo tiempo, ¿no? En el pulmón vamos a ver un pulmón congestionado, edematoso, con un infarto, tipo necrosis coagulativa con hemorragia, lo que se llama infarto rojo, ¿ya? Esa es la definición o lo que vamos a ver en la microscopía. Congestión y edema en el pulmón
y es un infarto rojo, que es una necrosis de tipo coagulativa con hemorragia. ¿Ya? Acá se nota un gran trombo, ¿no? Entrando por un extremo cortado de la aorta. ¿Ya? Vamos a encontrar fibrina, plaquetas, todos los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, y vamos a ver las líneas de Sang, ¿no? Que vendría a ser unas capas multilaminadas. Esto indica que este trombo surgió de otro que tenía flujo de sangre, ¿no? Entonces, generalmente la línea de Sang sirve para decir que esto surgió ante mortem, ¿no? O sea, pues en un cadáver también puedes encontrar acúmulos, ¿no? O coágulos de sangre, pero estos no tienen este flujo o estas líneas de sangre, ¿no? Estas laminaciones. Eso quiere decir que probablemente ese coágulo se formó post-mortem, ¿no? Bueno, estos son los émbolos que se pueden encontrar después de abrir la arteria en una autopsia, ¿no? Miren, este tiene múltiples infartos pulmonares hemorrágicos y en forma de cuña. La macroscopía que les van a pedir más es cómo se ve en el pulmón, ¿no? ¿Ya? Este pulmón, por ejemplo, tiene, ¿cómo se ve, no? Un pulmón conocido como infarto rojo, ¿no? Y que tiene una característica que es en forma de cuña, ¿no? Acá bien lo dice, ¿no? En forma de cuña. Debido a que desde el punto de donde ocurre la obstrucción, a partir de ahí va a empezar a formar eh, el- la lesión, ¿no? Como es este caso, ¿no? En esta forma. Esta es la que se ve mejor como cuña, ¿ven? Acá. O esta, ¿no? Porque el vértice es el vaso donde se obstruyó, o el punto de la obstrucción. La base de la cuña se encuentra en la pleura, ¿ya? Y el vértice vendría a ser justo donde se encalló el émbolo, ¿no? ¿Ya? Los infartos pulmonares son hemorrágicos y muestran necrosis coagulativa de los tabiques, o sea, de los septos y de los vasos alveolares. No hay mucha, se mantiene un poco la estructura, pero hay una necrosis, ¿ya? Eso con respecto a esta lámina de acá. Entonces, volviendo a la lámina, entonces tenemos que los miembros inferiores, a veces por la éstase sanguínea o por un problema venoso profundo, como dice la definición, lleva este émbolo hacia la arteria pulmonar, ¿no? Por la circulación, eh, por retorno venoso hacia el corazón y de ahí del corazón hacia el pulmón. Y este encalla en una arteria de mediano calibre, o también podría ser de pequeño. A partir de eso va a ocurrir una hemorragia, un infarto rojo, que macroscópicamente se va a visualizar como una lesión en cuña hemorrágica en el pulmón. Y microscópicamente vamos a tener un infarto de tipo coagulativo con hemorragia, ¿no? ¿Por qué coagulativo? Porque si aumentan, hace el aumento de la necrosis coagulativa de los septos y de los vasos, y hemorragia, que se evidencia con eritrocitos en el alveolo, ¿no? ¿Ya? Eso con respecto a esa lámina. Con respecto a la neumonía, vamos a dejar que cargue ahí la... Ya.
Vamos a ver. Todo claro con el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Sí, doctor. Ya, a ver. Bueno, en caso de la neumonía, bueno, este de acá, esta lámina es de una bronconeumonía, pero vamos a copiarnos de lo que dice por lo menos la definición, ¿no? La neumonía, macroscópicamente, se va a ver un lóbulo más edematoso. Macroscópicamente, el lóbulo comprometido por la neumonía se ve más edematoso e incluso cuando tú presionas un poco el parénquima al corte, o sea, esta imagen, por ejemplo, lo cortamos y presionas, puede salir hasta pus de las vías respiratorias, ¿ya? Por ejemplo, en esta foto hay una consolidación en las vías aéreas, y las está señalando en la flecha, ¿no? Frecuentemente más pronunciada en las regiones más basales, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estén de repente en el serum, ¿no? Y el fiscal les obliga a hacer una necropsia, eh, y hagan cortes del pulmón. El pulmón es como una esponja, ¿ya? E incluso crepita cuando tú lo presionas, pero en las zonas de consolidación, así se llama, consolidación, el pulmón es lo que se convierte en esto, lo que es hepatización, ¿no? Hay una hepatización, el pulmón se vuelve de una consistencia más firme, más, eh, más consistente al tacto, y cuando lo presionas, resume a veces un poco de líquido y pus por las vías aéreas, ¿no? ¿Ya? Y miren cómo se ve, ¿no? Incluso algunos hablan de hepatización, de consolidación roja, consolidación gris, ¿no? Vamos a ver si acá lo hablan de estos signos. No, ya. Histológicamente, la neumonía, lo que vamos a encontrar en la lámina de neumonía, básicamente es polimorfos nucleares dentro de los alvéolos, ¿no? A diferencia de la hemorragia, son hematíes dentro de los alvéolos, lo que ves son polimorfos nucleares, muchos polimorfos nucleares dentro de los alvéolos. Este es un alvéolo de acá, ¿no? Acá hay otro alvéolo. Y dentro de estas alvéolos tenemos polimorfos nucleares, ¿no? Puedes encontrar algunos alvéolos con edema, pero eso no quita que sea neumonía, ¿ya? Esa es la principal característica en cuanto a neumonía. En cuanto a TBC miliar, caso de la tuberculosis miliar, es una diseminación hematógena de la tuberculosis, lo que, por lo que va a encontrarse en el pulmón.
como múltiples focos, no son los focos consolidados grandes que tenemos, ¿no? Tenemos ya el, tenía una lámina sobre tuberculosis miliar. Lo vamos a ver mejor en el SPARPAT, creo que ahí se ve mejor. Ujú, ya. Bueno, la TBC miliar es una tuberculosis con diseminación hematógena. En la macroscópicamente el pulmón se va a ver con múltiples lesiones blanquecinas, como si fueran gránulos de mijo, de color blanco grisáceo, puntiformes, no mayor a 0,5 centímetros en promedio. Microscópicamente esas lesiones son microgranulomas, ¿no? Pequeños granulomas gaseosos. ¿Ya? Y las múltiples enfermedades producen granulomas, pero la tuberculosis es una de las pocas enfermedades que producen necrosis de tipo gaseosa. Gaseosa, casio le dicen a la estructura o a la necrosis específica que produce la tuberculosis, que es esta de acá. ¿Ya? Es un material blanquecino, como si fuera pastoso, como si fuera queso, ¿ya? Y, y por cualquier día, ¿no? ¿Por qué no pones esto como una necrosis coagulativa, ¿no? Pero en realidad esto de acá tiene una estructura, tiene células gigantes multinucleadas alrededor de esta necrosis específica, ¿no? Una necrosis perdón, una necrosis licuefactiva sería pus, básicamente, pero acá yo no veo polimorfonucleares en el centro. Y una necrosis coagulativa sería conservación de la estructura con elementos muertos, o sea, se mantendría el esqueleto, pero acá tampoco veo una conservación de la estructura. Entonces, al no caber en ninguna de las definiciones, se llega a la conclusión, mejor llamarlo como casio, ¿no? La necrosis casiosa. Entonces, este centro, que es la necrosis gaseosa, tiene células gigantes multinucleadas tipo Langhans alrededor, que son estas que están acá. Tenemos una, dos, tres, y tienes una corona de linfocitos macrófagos modificados, epitelioides alrededor, y estos linfocitos que ven acá, ¿no? Hay un montón de linfocitos. Todo eso es la tuberculosis miliar, ¿no? Acá hay múltiples granulomas, perdón, célula de Langhans, ¿no? Y así como este, acá hay otro granuloma, ¿no? Pero son pequeños. Si se dan cuenta, ¿no? Está rodeado por macrófagos y linfocitos. Y el centro una necrosis de tipo gaseosa, ¿no? ¿Ya? Ya desarrollan un poquito más de la TBC miliar, ¿no? O si quieren desarrollarlo ahorita, no sé, TBC miliar, lo podemos buscar. Solamente que acá mi internet está un poco flojo. Ya sé color. Es, se cortó momentáneamente, ¿no? Sí, doctor, parece como que ha perdido la conexión a red, dice. Ya, pero si vieron la parte de la TBC miliar o termino. Sí, sí vimos la parte de TV miliar. Ya, ok. Y los domingos en la tarde se pierde un poco la conexión por mi zona.
Macroscopía. ¿No? Ahí está, ¿no? La tuberculosis miliar, ¿cómo se ve en la macroscopía, ¿no? Múltiples nódulos entre 3, algunos dicen 5 milímetros, otros dicen hasta 3 milímetros, ¿no? Y estos les describen como granos de mijo, ¿no? Ya, esa es la diseminación. Acá hay otro, ¿no? Múltiples nódulos pequeños entre 1, 0,3, algunos 0,5 centímetros, diseminados en todo el pulmón. ¿Mm? Ya, a ver, vamos a ver la siguiente. Neumonía eosinofílica, paragonimiasis. La lámina que estábamos viendo en este momento, el parásito está acá. Ese es el parásito. Ya, ya. Es una infección causada por un tremátodo. Generalmente estos ocurren por una exposición ambiental a comer cangrejos de río crudo, ¿no? O si no, agua contaminada. Hay muchas especies infecciosas, entre ellas la Paronimus, hay la Westermania en Asia y la Mexicanus en Latinoamérica. ¿Ya? El más común es en jóvenes sin predilección étnica, aunque los sexos masculinos son los más afectados. La infección puede ser en el pulmón, cerebro, piel, su cutis, pero más la estamos viendo en pulmón, ¿ya? En sangre vamos a tener una gran eosinofilia, gran eosinofilia. Las drogas de tratamiento para Praziquantel, ¿no? Pronóstico es bueno porque con solamente el tratamiento antiparasitario va, este, va, va a curar, ¿no? Ya, macroscópicamente, en la lesión se va a ver como una masa necrótica, bien circunscrita, pero no encapsulada, de color, él menciona como bronceado claro, ¿no? Soft and light tan, ¿no? Gris, un gris claro, un gris claro, ¿no? Esa es la lesión. El tamaño de las lesiones pueden medir desde 1 centímetro hasta 5 centímetros. Ya, esa es la característica macroscópica, ¿ya? De la neumonía por estos parásitos. ¿No? En este acá, numerosas estructuras parasitarias mezcladas con calcificaciones. Algunas se calcifican, ¿ya? Una mejor. La lesión quística muestra una pared engrosada, ¿no? Esta lesión. Y numerosos huevos de paronimus, Westermann. Estos son los huevos de acá. Y hay muy poca reacción inflamatoria presente en esta lámina. Entonces vamos a esta de acá. Al ser un cuerpo extraño, va a generar una gran eosinofilia. Y alrededor de la eosinofilia, como decía la macroscopía, hay una necrosis licofactiva muy marcada, ¿no? Una masa necrótica, como dice la descripción original, ¿no? Acá en esta zona. Macroscópica, recuerden esto, ¿ya? Macroscópicamente se va a ver como una masa necrótica bien circunscrita de color gris claro, ¿ya? Incluso acá hay una foto de acá, ¿no? De la lesión, ¿no? Con medio como una pseudo, no encapsulada, ¿no? Una masa, una región necrótica. Entonces, esa región necrótica, al hacer los cortes, encuentras acá el parásito, ¿no? Esta es la cutícula del parásito a este nivel, ¿no? La cutícula y su sistema digestivo a este nivel. Más del parásito no se puede pedir de descripción. Alrededor, estos parásitos tienen la característica de jalar mucho de sinofilia.
¿ya? A eso quiere decir eosinófilos, tanto en sangre. Si a este paciente le haces un hemograma, va a haber una eosinofilia bien marcada. Y en la histología también se demuestra porque tienes estas células de acá que tienen un color rosado más intenso, un fucsia casi, son eosinófilos, ¿no? Todos estos son eosinófilos, todos son eosinófilos. Entonces, la descripción sería como alrededor, identifica un parásito, ¿no? Y alrededor una gran reacción necrosis licofactiva con marcada eosinofilia, ¿ya? Marcada eosinofilia, que esto puede llegar hasta 5 centímetros de tamaño, ¿no? Alrededor. Si vamos más allá, puede ver un poco de edema, ¿no? Pero esto no está encapsulado, ¿ya? Una reacción, una masa necrótica de una necrosis licofactiva con gran eosinofilia no encapsulada. Eso es lo que tienen que describir histológicamente, ¿ya? Los siguientes, ya vimos esos tres. Amartoma pulmonar. Ahí vamos abriendo varios. A ver, un carcinoma de pulmón. Acá hay dos láminas. Cuando hagan clic acá va a haber dos láminas, ¿ya? En carcinoma de pulmón. Los dos son adenocarcinomas, ¿ya? Los dos láminas son adenocarcinomas, no se olviden de eso. A ver, vamos a ver un poco de adenocarcinoma pulmonar. Ya, ¿cómo lo definen, no? Es una neoplasia maligna epitelial, ¿ya? ¿Que es un adenocarcinoma? Es una neoplasia maligna epitelial que tiene una diferenciación glandular, ¿ya? Cuando alguien te pregunte qué es un adenocarcinoma, es una neoplasia maligna epitelial con diferenciación glandular. Hay que hacer la aclaración epitelial porque si fuera de origen de las partes blandas, ¿no? Sería un sarcoma, ¿no? En este caso es una neoplasia epitelial maligna con diferenciación glandular, ¿ya? Tiene una asociación bastante cercana con el consumo de tabaco, ¿ya? Y en la macroscopía, generalmente son tumores que se encuentran a nivel central del pulmón, ¿ya? O a veces periférico, pero central, y varían del tamaño desde 0,6 hasta 10 centímetros, ¿no? ¿Ya? A ver, exposición a tabaco, también a cierta probable asociación con algunos contaminantes ambientales y también predisposición genética. Probablemente de origen de las glándulas endobronquiales, probablemente, ¿no? Más común en adultos entre la sexta y séptima década de vida, ¿ya? Macroscópica. Estos tumores macroscópicamente tienden a mostrar necrosis del parénquima pulmonar o también y con hemorragia asociada, ¿no? Una superficie gris claro, homogénea, bien circunscritas pero no encapsuladas. Pueden ser periféricos o tumores centrales, según esta descripción, ¿ya? Acá hay una foto macro, ¿no? Algunos autores hablan de que los adenocarcinomas son preferentemente más centrales que periféricos, ¿no? Perdón, que los adenocarcinomas son más periféricos que centrales.
y que los carcinomas escamosos son más centrales que periféricos, ¿no? Algunos mencionan. Pero bueno, acá en esta posición ven una lesión no encapsulada, pero circunscrita, de color grisáceo, ¿no? Ese TAN, TAN, es un color grisáceo claro, ¿ya? ¿Y cómo se va a ver? ¿Ya? Acá, vamos de frente a la lámina. Tenemos que todo esto es el parénquima pulmonar, que tiene cierta telectasia. ¿Por qué tiene, perdón, tiene cierto enfisema, ¿no? La telectasia es cuando se aplastan los alvéolos, ¿no? Como esta pequeña zona. Y este pulmón más bien está enfisematoso, porque un alvéolo que debe ser de ese tamaño lo ha terminado siendo dilatado, ¿no? Se ha roto y se han comunicado varios, ¿no? Y en esta lámina también, ¿no? Puede, si se dan cuenta, tiene un borde. Tienden a ser un poco más delimitados, pero por eso no quitan que sean malignos, ¿no? Y acá cuando nos acercamos, vemos que hay eh, este es el adenocarcinoma, miren. Esta es una glándula maligna, ¿no? Este de acá. ¿Qué vemos, no? Formaciones glandulares, ¿no? De origen epitelial con núcleos hipercromáticos y pleomórficos, ¿no? También miren el tamaño de este núcleo, ¿no? O este de acá, marcado pleomorfismo, ¿no? Miren el tamaño de estos núcleos, miren el tamaño de todos estos núcleos, ¿no? Hay marcado pleomorfismo, hipercromacia y también aumento del número de mitosis, ¿ya? Puede haber dentro de las glándulas, puede haber polimorfonucleares, como parte de una neumonía asociada, pero no es definitorio para la neoplasia, ¿no? En esta de acá también, miren la delimitación que tiene, ¿no? Está delimitado, pero no es encapsulado. Y estas son las glándulas, ¿no? La neoplasia es esta de acá, ¿no? Esta es una glándula con núcleos bastante grandes, pleomórficos, que tienen variación en el tamaño muy marcada, núcleos hipercromáticos, un citoplasma rosado y también la célula se ve grande, ¿no? Algunos pueden mostrar a veces pseudoinclusiones, ¿no? Que son, ven este rosadito acá, ¿no? Algunas estructuras extrañas en el citoplasma. O esto, ¿no? Un núcleo prominente, ¿no? Ven acá. Aparte del núcleo hay una estructura dentro del núcleo, ¿ya? A ver, vamos a volver a abrir esto de acá. Ya, eso es, a ver, con respecto a martoma, un amartoma se define como eh, una desorganización de tejidos maduros, ¿ya? Eso es un amartoma, ¿sí? ¿Ya? Amartoma, solamente la palabra es definido como algo benigno, es una malformación de un crecimiento desordenado de tejidos, pero maduros, ¿ya? En ningún momento puedes mencionar la palabra inmaduro porque ya estás hablando de una neoplasia. Acuérdense que displasia es una alteración en la maduración, ¿ya? Entonces, amartoma, si bien es tejido desorganizado, no es en ningún momento inmaduro, ¿no? Estás hablando de un tejido maduro, ¿ya? Acá, miren acá, el amartoma es una proliferación de células diferenciadas maduras, ¿no? Que son propias de la zona también, ¿ya? No, eso también porque no vayas a encontrar también otros tejidos, cuando ya encuentras un tejido X, ¿no? En el pulmón, ya estás hablando de ectopia, ¿no? Que es otro término. Entonces, en el caso de la martoma,
Acá lo han definido. Ya. Caso del amartoma, vamos a encontrar dentro del parénquima pulmonar, podemos encontrar las estructuras cartilaginosas, ¿no? Del cartílago los que pueden sostener los bronquios mayores, ¿no? Y acá tenemos cartílago, ¿no? Pero es cartílago maduro, ¿ya? Puedes encontrar tejido conectivo fibroso, islas de cartílagos, ¿no? No sé si lo pueden ver. De acá no es cartílago, ¿ya? Ahora, estos cartílagos desornizados no es un condro- condrosarcoma, ¿ya? Algunos pueden confundirse con eso, ¿ya? Es propio de la zona, sino que ha crecido de manera organizada, ¿no? Otra isla de cartílago acá, ¿ya? Entonces acá está la terminología, ¿no? Es un mesenquimoma benigno. O sea, es una estructura que parte del mesénquima, no tiene estructura epitelial. El mesénquima, ¿qué son? ¿Qué estructuras hay en el mesénquima? Tejido conectivo fibroso, cartílago, ¿no? Todas las estructuras de sostén, ¿ya? Macroscópicamente son unas lesiones bien circunscritas, firmes, que puedes tener un aspecto mucoide o con áreas tan duras como el cartílago. Usualmente son una lesión única, lesión, ¿ya? Rara vez los amartomas pueden ser múltiples, generalmente son únicos. Microscópicamente, ¿qué es lo que tienes que encontrar o describir? Cartílago maduro, tejido adiposo maduro y epitelio respiratorio invaginado dentro de este tejido, ¿no? Macroscópicamente, como dijeron, ¿no? Es un color blanquecino de consistencia del cartílago con áreas que pueden tener mucoides, bien delimitado, no encapsulado, ¿ya? Y que se puede encontrar islas de cartílago, como es este de acá, con un poco de tejido adiposo y también tejido eh, respiratorio invaginado o atrapado en esta zona, ¿no? Este de acá, ¿no? Al mezclar todos los componentes se puede atrapar tejido respiratorio. Esta es una invaginación del epitelio, estas de acá, ¿no? Estas. El epitelio respiratorio se ha metido dentro de la estructura, ¿no? Ujú. Puede tener un poco de degeneración como mixoide, ¿no? Que es esta zona. Más fotos de invaginación del epitelio respiratorio, que es esto de acá. Este es el epitelio respiratorio y está metido en el tejido conectivo, ¿ya? Volvemos a la lámina. Entonces, tenemos una lesión bien circunscrita, bien delimitada. Miren, acá está el parénquima pulmonar y entramos a la lesión. Dentro de esta lesión podemos encontrar el cartílago, islas de cartílago maduro, ¿ya? Y miren, justo acá hay tejido adiposo. No sé si lo llegan a ver. Poco que demora en aclarar, pero estos espacios huecos es tejido adiposo. Y esto de acá es tejido respiratorio, ¿ya? ¿Está bien? Y todas estos espacios que ven son tejido respiratorio invaginado y también hay tejido adiposo, ¿no? Acá ven tejido adiposo, tejido cartilaginoso maduro, ¿listo? Luego ya vimos adenocarcinoma, el mesotelioma pleural. Estrella, ¿estás ahí? Sí, doctor.
Ah, ya, todavía la conexión está bien, ¿no? Porque de repente estoy hablando solo. Se fue, creo, cuando puso mesotelioma, no, creo que dijo algo, pero no se le escuchó. Ya, ya, Pero vamos a en ver. general sí se está escuchando bien. Ya. Mesotelioma es una neoplasia que surge de la superficie serosa, ¿ya? ¿Me, esc- eh, ¿me estás hablando, Estrella? No, no, doctor. Ah, ya, escuchaba una voz por ahí que habló, ya. Es una neoplasia que surge de la superficie serosa, ¿ya? Del mesotelio específicamente. Está muy ligado a lo que es la exposición de asbesto, ¿ya? Vamos de frente a lo que es la definición, ya vimos. Es una neoplasia que surge de la superficie serosa del mesotelio, ¿ya? Macroscópicamente, ¿cómo se ve? Difusamente una pleura engrosada, ¿ya? Y justamente es lo que quería mostrarles, ¿no? Este es el pulmón y el mesotelioma le gusta crecer por la pleura, ¿no? Entonces ves una pleura engrosada, ¿ya? Ves una pleura engrosada. Todo este blanco que ven acá es lo que vendría a ser la pleura, pero se está engrosando, ¿no? Ese es el mesotelioma. El mesotelioma tiene muchos patrones, ¿ya? Tiene un patrón de aspecto sarcomatoide porque asemeja un poco al sarcoma, que es, el sarcoma le gusta hacer fuso celular, o sea, células alargadas, ¿no? También hay, bueno, este es de invasión a músculo del mesotelioma, que son positivos a queratina. En el caso de la lámina, a ver, vamos a ver la lámina. Entonces, cómo lo define, no? Mesotelioma como una neoplasia de la superficie serosa, neoplasia maligna de la superficie serosa de la pleura. eh, en esta lámina se ve como células de color, a ver, que se aclare un poco. Ahí están. Células basófilas, ¿no? Basófilas, redondas, de patrón infiltrativo, con un núcleo bastante bien hipercromático que invaden el tejido conectivo circundante. Un poco que ya, esta zona que se ve pálida es una zona de necrosis del tumor. Y esta zona que está acá es la zona es la zona del tumor viable todavía. Ya, los tumores malignos tienden a tener mucha necrosis, por eso que se ve así, una zona más pálida y una zona más hipercromática, ¿no? Esta zona hipercromática es todavía parte del tumor viable, ¿ya? Entonces lo describen como cualquier tumor maligno, ¿no? Núcleos agrandados, hipercromáticos, se ve una zona basófila, ¿ya? Nada más que decir en esta parte. Arteriosclerosis. Caso de la arteriosclerosis, macroscópicamente son placas amarillentas, ¿ya? Cuando con una foto se van a acordar muy bien arteriosclerosis. Esta es la imagen de una arteriosclerosis, ¿no? Acuérdense, va a haber un centro de macrófagos, un núcleo de macrófagos con inflamación, que van a jalar inflamación, van a formar la placa de ateroma y van a cerrar lo que es la arteria, ¿no? Macroscópicamente, ¿cómo se ve? Visión macroscópica. Esta es una aorta, ¿no? La aorta en los ancianos, cuando hacemos las necropsias, y lo más probable es que ustedes ya tengan, por ejemplo, esta es una aterosclerosis leve, mientras una aterosclerosis severa. Se ven solamente donde marca la flecha unas placas amarillentas. Esa es la macroscopía, son placas amarillentas y de consistencia más firme. Conforme estas placas evolucionan con el tiempo, pueden calcificarse. Entonces, una aorta con calcificaciones va a ser una aorta de consistencia dura.
como un tubo rígido que al menor quiebre va a romperse y puede generar un aneurisma, ¿no? La ruptura de la aorta puede producir un sangrado abdominal o la ruptura parcial de la pared de la aorta. Si tú rompes, no sé si han visto a veces cuando un, un globo, una pelota de fútbol o una manguera tiene una debilidad de la pared, se forma como otro globito, ¿no? Se forma como otro globito que están haciendo de la pared. Eso es un aneurisma en caso de la aorta, ¿no? Si tiene la pared de la aorta tiene una debilidad, también se forma como por la presión sanguínea va a formar otro, como otro globo adyacente, ¿no? Eso se llama ese es un aneurisma. Y si ese aneurisma se rompe en la cavidad abdominal, va a producir abundante sangrado, ¿no? Bueno, es algo que también es algo que se genera por una aterosclerosis severa de la aorta, ¿no? Ya, como les mencioné en la imagen anterior, tiene, van a tener que buscar los núcleos, los cristales de colesterol y la inflamación, ¿no? Una aterosclerosis es una inflamación. Entonces acá, primero identifico dónde está el engrosamiento, ¿no? Entonces acá vemos un engrosamiento acá y acá de la pared del vaso, ¿ya? Digamos, en este vaso la sangre correría por acá y esta es la pared del vaso, ¿ya? Y ese de acá es tejido conectivo. Entonces, lo que tenemos acá, esto que se ven como cristales, son los cristales de colesterol. Lo que pasa es de que se ven blancos porque el formol y el silol en el procesamiento los deja. Todo lo que es colesterol en lo que es el hematoxilina lo van a ver blanco. Por eso que en los lípidos, el tejido adiposo, ustedes ven solamente un espacio como globos, ¿no? En blanco. Y lo mismo pasa acá, ¿no? Los cristales de colesterol que debía estar acá han sido lavados prácticamente por el procesamiento, pero dejan su silueta. Todo esto es el núcleo de colesterol. ¿Ya? Hay una fibrosis reactiva, que es esto, y una dialización reactiva, y luego vas a tener elementos inflamatorios, ¿no? Que son esos de acá, ¿no? Algunos linfocitos atrapados, ¿ya? Si queremos ser más minuciosos, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Miren, aterosclerosis de la aorta, ¿no? La aterosclerosis puede surgir en cualquier vaso. ¿Cómo se define? Es una enfermedad con inflamación crónica, ¿ya? Esa es la característica, una inflamación crónica característica que va a formar placas aterosclerosis, ¿no? Y los aneurismas son su principal complicación. ¿Por qué aumenta el riesgo de tener una aterosclerosis? Agentes no modificables, ¿no? La edad, el sexo, los varones y historia familiar, ¿no? Los hipertensos, los que tienen hipercolesterolemia, los fumadores, los que tienen diabetes mellitus, todos esos van a producir aterosclerosis, ¿ya? A ver, su principal riesgo es un aneurisma de la aorta abdominal. Como ya les dije que es una debilidad de la pared de la aorta, eso es su principal riesgo, con una alta mortalidad si se rompe. Riesgo de ruptura mayor con el diámetro, mayor, más grande sea el globo ese que está al costado de la aorta, más alta mortalidad, ¿no? Ya, microscópicamente las lesiones acá. Ya, las lesiones se van a ocurrir en arterias, placas de aterosclerosis en arterias de mediano o gran calibre. Y se va a ver placas de ateroscleróticas, ¿no? Con lípidos, ¿no? Cristales de colesterol y células inflamatorias, que generalmente son macrófagos o células o linfocitos, ¿ya? Y puede estar acompañado de calcificación distrófica. Y cambios degenerativos de la media. ¿Y cuáles son los cambios degenerativos de la media? Que se hialinice, ¿no? En este caso la media está hialinizada.
Toda la media, cuando pasamos más de la placa de esclerosis y nos acercamos acá, la media también tiene un color medio rosado, ¿no? Que se está hialinizando, ¿no? Y por aquí hay uno que otro cristal atrapado, pero la media también está dañada de esta aorta. Miren, esta aorta abierta, miren cómo se ve, ¿no? Todo cuarteada, con placas amarillentas acá, placas amarillentas y todo cuarteado. Y eso con respecto a aterosclerosis. Vamos a pasar a otro rápidamente. Infarto reciente de miocardio. En caso de infarto, a ver, ya, acá tienen que ver que el infarto es un daño, en caso de miocardio, es un daño del miocardio, irreversible de miocardio, ya, causado por la isquemia. Eso es la definición. Un infarto es un daño irreversible de miocardio causado por isquemia prolongada. ¿Ya? Las complicaciones puede ser que se rompa el miocardio y macroscópicamente, ¿cómo se va a ver? Esto, si es que pueden tomar una captura de pantalla, sería muy bueno. Cuando es agudo, el área del infarto se va a ver como de color oscuro, moteado, ¿no? De 12 a 24 horas. Conforme pasan los días, volviéndose un infarto antiguo, se va a ver un área solamente hiperémnica y a las 3, 8 semanas comienza a formar una cicatriz que se vuelve de color blanco, ¿ya? De color más blanco grisáceo. Eso es la evolución macroscópica del miocardio. Y la evolución microscópica es que en los primeros 3 días vas a tener una necrosis de tipo coagulativa con pérdida de núcleos. O sea, los núcleos, siempre en una necrosis coagulativa, los núcleos son los que van a perder su coloración. Entonces vas a quedar el esqueleto de la célula nada más. Ya, a los 3, 7 días empieza los miocitos, empieza a ser un carrorexia de neutrófilos, ¿no? Polvo nuclear. Va a jalar un poco de inflamación aguda y empiezan a aparecer algunos macrófagos, ¿no? En los bordes de infarto. Y a los 10 o 14 días, todo eso es reemplazado, todos esos miocitos muertos es reemplazado por tejido de granulación, ¿ya? Y a las 2 u 8 semanas ha sido reemplazado por tejido conectivo tipo colágeno, ¿no? Y ya no hay células, ya no hay miocitos en esa área de infarto. ¿Me entienden, no? Todo el proceso va desde que una necrosis coagulativa pasa a una inflamación y un tejido de granulación hasta ser reemplazado por fibrosis, ¿ya? Entonces, por eso en infarto reciente vas a tener una necrosis coagulativa y de repente jala un poco de inflamación y edema. Y un infarto antiguo vas a tener más fibroblastos y fibrosis, básicamente una cicatriz que ha quedado. Macroscópicamente, en infarto agudo vas a tener un área de color rojiza o pardo oscura y en la infarto antiguo va a ser una cicatriz se ve más de color más grisáceo, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? En esta fotografía muestra infarto, ¿no? Una área necrótica de un infarto de 2 a 4 días, ¿no? Donde está señalando, ¿no? Toda esta zona es un área de infarto. El infarto puede ser por una oclusión de la arteria coronaria. Miren acá. En infarto agudo vas a ver un área más oscura, más hiperémnica, ¿no? La hiperemia y moteado circunferencial, ¿no? En el área de infarto. Todo esto es el área de infarto, todo esto de acá. Este blanco que se ve es tejido graso que está del pericardio, ¿no? Alrededor. Pero este de acá es la zona de infarto, ¿ya?
hay pérdida de núcleos en el infarto agudo, pero se mantienen los miocitos. A ver, no, este no. Ya nuevamente, ¿no? Esto donde está señalando, la flecha que tiene curva es que está jalando algunos polimorfos nucleares y algunos linfocitos. Hay inflamación en el miocardio en el infarto agudo, ¿ya? Y el cuerpo del miocito se vuelve más eosinófilo. Y luego, después de semanas, los miocitos necróticos son reemplazados por tejido conectivo fibroso, ¿no? Ven acá, esta flecha curva muestra, ¿no? El reemplazo de justo del tejido de granulación y los fibroblastos, ¿no? Reemplazando el tejido muerto de los miocitos, ¿no? El cuerpo muerto de los miocitos. O miocitos necróticos, ¿ya? Vamos a ver la lámina. Esta es una lámina de infarto agudo, en el cual vamos a ver la pared eh, del miocardio. Vamos a verlo primero a mayor aumento, perdón, a panorámico. Lo que destaca en el panorámico rápidamente es la inflamación. Miren, hay zonas de extravasación de eritrocitos e inflamación, que es característico de la agudeza de la lesión, ¿ya? Si bien ahorita estoy fijándome, hay zonas que ya tienen depósito de tejido conectivo, por ejemplo, por esta zona. Acuérdense que un paciente que tenía un infarto antiguo puede volver a tener otra vez un infarto nuevo, ¿no? Múltiples por las lesiones que pueda, de repente el paciente tiene un problema con sus arterias coronarias, están ocluidas, ¿no? Puede tener un infarto. Y hay pacientes que sobreviven a muchos infartos, ¿no? Tres, cuatro infartos previos y sobreviven, ¿no? Entonces, esto de acá, como dice el título, es un infarto entre agudo y subagudo, o sea, está pasando, ¿no? A ser crónico. Entonces vamos a tener elementos de inflamación. Miren cuánta inflamación tiene, ¿no? Bastantes linfocitos, polimorfos nucleares, ¿no? Y en los cuerpos de la necrosis coagulativa del infarto se ven más eosinófilos, ¿no? De los miocitos se ven más eosinófilos, ¿ya? Y en el caso del infarto antiguo, que es la otra lámina, en esta lámina que vamos a ver, ya ha sido, ya no hay mucha inflamación. Hay rezagos de inflamación un poco, eritrocitos, pero ya no están los miocitos, ¿no? Está reemplazado por tejido conectivo, ¿ven? Si me pongo acá, a este aumento, ¿qué veo? Veo en esta zona, esto todavía es mi zona de miocardio, pero miren en toda esta zona, ha sido reemplazada por tejido conectivo, toda esta zona. Entonces esto ya cicatrizó, ¿no? Ya se comieron, se fagocitaron los tejidos conectivos y ha sido reemplazado por fibroblastos, ¿no? Entonces, en el infarto antiguo tenemos áreas o bandas de miocardio aún sano que perdura, que puede tener cierto grado de hipertrofia, porque como vemos su hipertrofia, ¿no? Son miocitos de mayor núcleo, más tamaño y citoplasma más abundante, ya entremezclados por áreas de tejido conectivo fibroso con que puedes encontrar un poco de hemorragia, ¿no? Y extravasación de eritrocitos, que son estos de acá, que es el reemplazo, ¿no? Que es lo que ha reemplazado el área que ha tenido el infarto o la necrosis coagulativa, ¿ya? Rhabdomioma. Caso del rhabdomioma,
¿Todavía están ahí, Estrella? Oye, se cortó la conexión. No, sí, doctor, sí lo estamos escuchando. Ah, Sí, ya. se escucha. Pero- se escucha, ¿no? Sí, sí se Pregunto, escucha bien. ya, pregunto porque, no sé, de repente ya se cortó y sigo hablando solo. Eh, Ya. Un rabdomioma, ya. ¿Cuál es la definición de un rabdomioma? Es una neoplasia cardíaca benigna compuesta por mioblastos cardíaco-fetales, ¿no? Esa es su definición. ¿Ya? Ahí está. Neoplasia cardíaca benigna compuesta por mioblastos, o sea, células parecidas al miocardio, pero fetales, ¿no? O sea, de tipo y que están en formación. Están muy asociadas a la esclerosis tuberosa, ¿no? Y es el tumor cardíaco primario pediátrico más común. Ocurre en bebés y niños pequeños, generalmente en ventrículo derecho e izquierdo. Macroscópicamente son bien demarcados y por general pueden alcanzar hasta 3 centímetros. ¿Ya? Lo que vas a ver en el microscopio son células grandes poligonales, con vacuolas grandes y claras. Y algunas células tienen un citoplasma eosinófilo que se retrae de la membrana celular, que tienen un aspecto de araña. Células araña le dicen. ¿Ya? Vamos a ver más sobre su macroscopía. Relativamente bien demarcados, superficie al corte son de color rosa pálido. ¿Ya? ¿Ya? Y alcanzan un tamaño de 3 centímetros en la macroscopía. Entonces vamos a ver, ¿no? Ujú. El músculo cardíaco normal es esta zona, ¿ya? Y luego el rabdomioma se denota porque tiene un citoplasma más claro, hay un aclaramiento citoplasmático y van a tener más vacuolas. Entonces está el músculo normal y el rabdomioma a este nivel. Miren, son células poligonales con células o citoplasma claro, por eso que se ve así, ¿no? Morfología de células claras. ¿Ven? Poligonales por el tema, miren, parece un pentágono, este también parece otro pentágono, tiene esa arquitectura. El citoplasma es claro, el núcleo es redondo pequeño, algunas pueden tener vacuolas, una que otra puede tener pequeñita con un citoplasma sinófilo. Ya, a veces cuando tienen muchas vacuolas, ¿no? Tiene el aspecto como si fueran patas de araña, ¿no? Así, como este de acá. Cuando tiene muchas vacuolas dentro de las células, da parálisis que fue una célula en araña. Vamos a ver este de acá. Entonces, miren, inmediatamente me acerco y el radomioma, ya le dije, de origen de mioblastos fetales, tumor pediátrico bastante común, macroscópicamente bien delimitados y automáticamente lo distingo, ¿no? Células poligonales con una eh, membrana celular bien reforzada, con citoplasma claro y muchos pueden tener vacuolas, ¿no? El núcleo es pequeño, redondo, no hay mucho pleomorfismo nuclear y algunas células pueden tener un citoplasma eosinófilo, pero son pocas o aisladas, ¿ya? Cuando tienen muchas vacuolas pueden dar el aspecto de células en patitas de araña, ¿no? Como este de acá, miren, ¿no? Aunque este no está muy claro, pero vamos a ver, vamos a buscar otra más por ahí. ¿No? Miren, tienen vacuolas dentro de las células, miren, las vacuolas son periféricas y dan el aspecto que tienen un centro y con patas hacia los lados, ¿no? Como si fuera una araña. Por acá hay una más, de repente se ve mejor la araña. Muchas vacuolas tienen, ¿no? Citoplasma claro, vacuolas, núcleo pequeño
células poligonales de membrana reforzada y algunas tienen tantas vacuolas que dan el aspecto de ser como si fueran arañas, ¿no? Como este de acá, ¿no? Listo. ¿Están cansados o ya seguimos? Eh, eh, Depende de usted, doctor. Podemos continuar si desea. Ya, a ver, un rato más. Ya, doctor. Mixoma. ¿Cuánto al mixoma? Porque falta todo esto, ¿no? Solamente hemos avanzado todo esto de acá. Ya, mixoma. En cuanto al mixoma, mixoma. Ah, su compañero me ha mandado un mensaje que nos saltimos a gastro. ¿Ya? Ahorita terminamos con mixoma y nos vamos para allá. Un mixoma cardíaco. Es una neoplasia de histogénesis incierta. ¿Ya? No se sabe exactamente cuáles son las células de origen. ¿Ya? Vamos acá de frente. Etiología. Neoplasia de histogénesis incierta compuesta por células eh, de mixoma blandas, polimorfas, en una matriz mixoide. Mixoide es cuando la matriz se ve como transparente, como moco, ¿ya? La etiología es precisa, es poco clara, ¿ya? Se cree que es la neoplasia cardíaca primaria más común, por eso que es la que se pone en todas las clases de patología cardiovascular. La mayoría de los mixomas cardíacos se encuentran en la tercera, sexta década de vida, ¿no? Y los esporádicos ocurren más en mujeres que en hombres. La sintomatología va de acuerdo al tema de la masa del tumor, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estuve en el internado, vino una paciente con problemas de, tenía una paresias, ¿no? Y pérdida de movilidad de los miembros superiores e inferiores. Parecía que estaba teniendo émbolos por el tema de una insuficiencia venosa profunda, quizás, ¿no? O infartos o algo así. Luego nos dimos con la sorpresa de que tenía un mixoma cardíaco por cuando se le hizo la ecocardio, y este mixoma se fragmentaba y mandaba émbolos hacia el cerebro. Y esos émbolos producían infartos cerebrales, lo cual le causaba las paresias y ¿no? Al final falleció porque conforme pasaba el tiempo iba embolizando, embolizando y terminó con más áreas de infarto cerebral, ¿no? Mira, eventos embólicos, y eso es lo que dice acá, ¿no? 50% en el cerebro, causando un accidente cerebrovascular o aneurismas, y otras arterias pueden estar afectadas. Por eso me acuerdo mucho de esta patología, ¿no? 50% manda émbolos. Le gusta mandar muchos émbolos porque se fragmenta. Excelente pronóstico a largo plazo tras la reacción quirúrgica, pero eso implica que vas a tener que hacer una cirugía. Esto es en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Acá implicaría que tendríamos que, en Estados Unidos abren el corazón al toque, ¿no? Y como si fuera a sacar un apendicitis, una colecistectomía, ¿no? Pero la paciente, mira, en el Hospital Carrión no había cirujano cardiovascular, tendría que haber derivado Lincor, ¿no? Un mal pronóstico en este caso de la paciente porque no había un cirujano en ese experto para este tipo de extracciones, ¿no? Lamentablemente. Bueno, las características macroscópicas, ¿no? Son tumores heterogéneos de consistencia gelatinosa, parece una gelatina cuando lo agarras, ¿ya? Friables cuando lo presionas, friables que se digrega fácilmente. Puede ser lisa la superficie o a veces tienen papilas, generalmente pueden ser pedunculados como si fuera un pólipo o a veces sésiles, ¿ya? Y áreas de calcificación pueden tener. El tamaño puede llegar hasta 15 centímetros. Generalmente lo van a encontrar en la aurícula izquierda, ¿ya? Características histológicas. Tienes que encontrar las células de mixoma
o también conocidas como células lipídicas, que generalmente se observan en el fondo mixoide. O sea, son celulitas que están nadando en ese fondo de moco, ¿ya? Y son típicamente alargadas y fusiformes. Poliédricas o estrelladas también podrían ser, con citoplasma ligeramente eosinofílico. Generalmente están sueltas o pueden tener agrupaciones, ¿no? Que pueden estar en algunos canales vasculares, ¿ya? A ver, así se ve, ¿no? Esta es la válvula, un mixoma cardíaco pediculado, ¿no? Como si fuera un pólipo. Y si se dan cuenta, parece una masa de moco, ¿no? Un moco coagulado, ¿ya? A veces pueden estar formando nidos, como este caso, ¿no? Como está acá, o también individuales, ¿no? Miren, en este de acá está formando alrededor de las paredes de un vasito, mm, o también formando nidos, ¿no? Son más eosinófilas. Vamos a buscar una distología. ¿Ven? Parece un moco. Y acá está. Todo el fondo parece como si fuera una gelatina y por ahí vas a encontrar células nadando, ¿no? Fusiformes más eosinófilas. La vamos a poner en mayor aumento porque acá de repente por la imagen no se ve. Esta es de acá, ¿no? Vas a ver en el fondo de aspecto como si fuera acuoso o mucoso y vas a ver nadando estas células fusiformes más eosinofílicas, ¿no? Como estas de acá, ¿ya? O como juntándose, ¿no? Como si fueran nidos, como este de acá. Estas son las aisladas, sueltas y estas son formando nidos. A veces le gusta estar alrededor de los vasitos, ¿no? Como este de caso de acá. Acá está el vaso y acá están pegándose al vaso, ¿ya? A ver, vamos a ver la lámina. Sí, vas a ver, puede haber un poco de hemorragia, pero eso no es el diagnóstico. Miren, si bien el resto del estroma parece acuoso o mucoso, miren estas células largadas, ¿no? Estas largas, estas células, todas estas células alargadas son células de mixoma, ¿ya? Células de mixoma, ¿ya? Vamos a buscar un vaso si es que hay, a ver si es que estos de acá son, todas estas de acá, ¿ven? Son fusiformes, alargadas, estas de acá, acá está queriendo juntarse como nidos en algunas partes, ¿ya? Pero parece que acá hay un vaso, ¿ven? Un vaso y acá hay una célula, otra célula y otra célula de mixoma pegándose alrededor del vaso, ¿no? Acá hay tres, ¿listo? Ya. Bueno, su amigo dijo que pasemos a lo que es gastro. ¿Qué lámina de gastro? Porque son varias. Acá tenemos esófago de Barrett. El esófago de Barrett es, no es más que una metaplasia de células columnares, ¿ya? Acuérdese que el epitelio del esófago es un escamoso no queratinizante, ¿no? Y la mucosa gástrica tiene células glandulares, ¿no? Entonces, está justo en la unión, cuando se unen, es una unión bastante delimitada. Pero ¿qué pasa cuando hay el contenido del estómago fluye hacia el esófago? Va a empezar a dañar el esófago y el cuerpo por protegerse va a hacer una metaplasia. Esa metaplasia, lo que va a ocurrir ahí es de que el esófago va a tratar de imitar la mucosa intestinal, ¿no? Para poder protegerse de la acidez. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, este es el epitelio escamoso del esófago y esto de acá es epitelio, es una mucosa de tipo columnar con células caliciformes. ¿Y dónde están las células caliciformes? Son estos huequitos que tú ves acá. Estas son las células caliciformes, ¿no? Células caliciformes, una metaplasia intestinal. Incluso tiene una displasia de bajo grado porque
los núcleos deberían estar así, de esta forma, ¿no? Todos pegados hacia la base, pero acá ya han perdido la polaridad un poco, ¿no? ¿Cómo sale el diagnóstico de esto? Es un esófago de Barrett, ¿por qué? Porque es una metaplasia intestinal una metaplasia columnar con células caliciformes y que tiene una displasia de bajo grado, ¿no? ¿Ya? Eso es con respecto a eso, metaplasia intestinal, esófago red. Una esofagitis por cándida, ¿ya? La esofagitis por cándida es solamente macroscópicamente, me olvidé decirles, macroscópicamente en el esófago red va a ser un color, son placas de color salmón en el esófago distal, ¿no? Cercano a la unión gastroesofágica, son de color salmón. En la caso de las esofagitis por cándida se van a ver muchas placas de color blanquecino, algodonosas, ¿no? Muggets que le dicen. Doctor, ¿Aló? disculpe ¿Sí? que le interrumpa. Esas láminas de candidiasis, esofagitis por cándida, dijeron que le iban a retirar. La van a retirar. Sí, eso dijeron de esa lámina. Qué raro, no me han notificado. Bueno, entonces la sacamos de acá. Papiloma escamoso esofágico. ¿El doctor Gitton mencionó eso? ¿Que lo iba a retirar? Sí, con el delegado nos dijo algunas que se iban a retirar. Iba a ser esofagitis por cándida, malformación arteriovenosa y una más que no recuerdo ahorita. Lo puedo ver. Doctor, disculpe que le corte. Lámina también se ha retirado. De frente pasa a adenocarcinoma, por favor. Sí, se retiró eso. Ya. Sí. En caso del adenocarcinoma gástrico, esta lámina de acá está justo muestra la evolución del daño, pues, del daño por la infección por Helicobacter pylori, ¿no? La infección por Helicobacter crónica por el Helicobacter pylori produce una inflamación, que es la que estamos viendo acá, ¿no? Un montón de linfocitos en la pared de la mucosa gástrica, pero no es una mucosa gástrica normal, ya tiene una metaplasia intestinal. ¿Por qué? ¿Cómo veo la metaplasia intestinal? Porque veo estas células caliciformes, ¿no? Estas que estoy señalando con mi puntero son células caliciformes metidas acá, y estas no deberían estar en el estómago, deberían estar en el intestino grueso, delgado, pero no en esta zona, ¿no? Entonces, esa metaplasia intestinal a largo tiempo, como van a ver acá, va a producir una zona de displasia. Acá ya hay displasia. Esto es displasia de acá. ¿Cómo sé que es displasia? Porque los núcleos se ven desordenados y desorganizados dentro de la glándula, como si fueran, un montón de palitroques o de pinos ahí metidos acá, paralelos todos ellos y amontonados, ¿no? Muy diferente a las glándulas que vemos acá al costado. Estas de acá, los núcleos son más basales, aún mantienen, pero son glándulas con metaplasia, pero aún mantienen la polaridad. Pero cuando ya tienen todo desorganizado, ya es una displasia. Conforme va avanzando, vemos que la displasia se va convirtiendo en un carcinoma. ¿Por qué? Un carcinoma es una proliferación de glándulas con displasia que ya empiezan a invadir. Ya, al invadir, ¿por qué? Porque han roto. Mira, este es la muscularis mucosae. Estas líneas que ven acá son la muscularis mucosae. Si seguimos a la muscularis mucosae, todo esto es una neoplasia intramucosa. Seguimos a la muscularis, llega un momento en que la destruye, ¿no? Dejemos que cargue. Está demorando un poco el internet. Ya, a este nivel ya ha roto la muscularis y la neoplasia está metiéndose hasta la capa muscular, ¿no? Capa muscular. Entonces la neoplasia está infiltrante hasta la capa muscular. Como vemos, es un adenocarcinoma, como ya les dije, es una neoplasia maligna de origen epitelial
que está teniendo una diferenciación en glándulas. O sea, glándula ¿qué es? Son como formaciones, nido de células periféricos, ¿no? Que tienen incluso hasta contenido, ¿no? En este caso es detritos de células que tiene como contenido. Y las células las vemos con un núcleo prominente, pleomórfico con núcleo prominente, ¿no? En esta lámina, la siguiente lámina también, acá ya vemos como la neoplasia, este de acá es la capa mucosa y la neoplasia se ha extendido, la capa mucosa, la capa submucosa hasta la muscular, ¿no? Si yo me acerco acá, esto de acá es músculo, esto es músculo y esto también es músculo y las células neoplásicas están metidas acá. ¿Ven? Todos estos núcleos grandes amontonados es neoplasia, es adenocarcinoma. A veces los adenocarcinomas pierden un poco esa formación de glándula y se forman así nidos de glándulas de patrón más sólido. Pero por eso no deja ser de adenocarcinoma, porque yo veo que acá arriba todavía están haciendo tumor con luz, ¿no? Un tumor con luz, como una glándula. Esto es luz, una cavidad, ¿ya? Tiene su cavidad, entonces está formando todavía glándulas. Eso quiere decir que es un adenocarcinoma. ¿Ya? En el caso del carcinoma de anillo de sello, es un carcinoma, eh, se estudia por separado porque tiene una mayor agresividad. ¿Por qué? Porque sus células son sueltas. La capa mucosa está a este nivel y la capa muscular a este nivel. La subserosa, esta es la mucosa, submucosa y capa, esta es la capa muscular y esta es la serosa. Entonces, en este caso, la neoplasia está aquí. Estas son las células neoplásicas. Esta de acá es una célula neoplásica. Un clásico anillo de sello. Porque si lo agrandáramos un poquitito más de repente, si se dan cuenta hay una vacúola que parece donde se coloca el dedo y acá hay un botón, ¿no? Lo que vendría a ser el diamante o donde podría ser el sello, ¿no? Entonces, por eso le dicen células en anillo de sello. En la clasificación de la OMS lo ponen como carcinoma con células discoesivas, así lo llama. Generalmente es en adultos jóvenes. Tiene mal pronóstico porque las células tienden a soltarse, ¿no? Rápidamente, ¿no? Se sueltan y producen metástasis más rápido que un adenocarcinoma convencional, ¿ya? Comienzan, esta acá hay otra célula en anillo de sello. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. ¿Ya? Esas son las células en anillo de sello. Y la lámina, siguiente lámina, rápidamente me voy al área que está más clara, ¿no? ¿Por qué? Porque esas áreas que están más claras tienen moco. Esta es de acá. La capa mucosa es este de acá. La capa muscular, este de acá. La capa serosa es este de acá. Entonces el tumor está atravesando toda la pared del estómago. Y se dan cuenta hay como lagos de moco. Estos lagos de moco, si yo me acerco, tienen algunas células nadando. Un nido de células, que son estos de acá. Este es el carcinoma, ¿no? De células en anillo de sello. Todas estas células, a veces hay combinaciones, ¿no? Por ejemplo, tú dices anillo de sello, pero están agrupadas. Podrían tener a veces nidos o agrupaciones de las células, pero generalmente tienden a ser sueltas y querer irse sueltas, ¿no? Por ejemplo, acá quiere ser una glándula, ¿ven? La neoplasia quiere ser su glándula, queriendo remedar la mucosa gástrica, pero acá están las células en anillo de sello, miren, una acá y otro grupo acá, ¿ya? Son fácilmente identificables estas patologías. Macroscópicamente, ¿qué es lo que tienen que recordar acá? Clasificación de Borman.
de Borman. Es lo que más preguntan generalmente. ¿A qué se refiere con la clasificación de Borman? La clasificación de Borman es una clasificación macroscópica de la neoplasia o del adenocarcinoma gástrico. Los adenocarcinomas convencionales generalmente son Borman de tipo 1, 2 y 3, ¿ya? Formando un pólipo o se ulceran o ulcerado infiltrante. Es como se ve el tumor en la macro, o sea, sin el microscopio. El cirujano o cuando el patólogo abre la pieza resecada, abre y así como lo ve, lo clasifica, ¿no? Ah, ese es un Borman 1, 2, 3, nada más. O el endoscopista, ¿no? El endoscopista dice, ve una masa así, media polipoide, ah, ese es un Borman 1. Es solamente una clasificación de cómo se va creciendo la neoplasia, pero se ha visto que los Borman 1, 2 y 3 generalmente va con adenocarcinoma convencional y el Borman 4, el que dice linitis plástica o infiltrante difuso, va más con el tipo de carcinoma en anillo de sello o los carcinomas de células pobremente cohesivas, ¿no? ¿Ya? Ahora, la linitis plástica es un término que usan cuando, cuando en una tomografía o en la macroscopía se ve la pared del estómago gruesa, nada más sin un tumor evidente, ¿no? A veces se ve solamente, a ver, vamos a ver en radiología generalmente. Es un término más radiológico. Y hacían referencia a que, a ver, acá por ejemplo, ¿no? Bueno, ojalá se pudiera expandir más esto de acá. Acá, por ejemplo, ¿no? Miren, miren el estómago, se ve un estómago bien grueso, de pared gruesa, 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 gruesa. Entonces acá tú no dices, acá no hay tumor, ¿no? Es y parecido al mesotelioma. El mesotelioma también le gusta ir por toda la pleura alrededor del pulmón, alrededor, no hace una masa así con evidente, ¿no? En las placas radiográficas, en la tomografía se ve una pleura engrosada, ¿no? El, la- el carcinoma de células anillo también hace lo mismo, ¿no? Hace un engrosamiento de la pared difuso, como lo ven en la tomografía, pero no se ve un tumor evidente, ¿no? Tanto es así que a veces su diagnóstico es difícil, ¿no? Porque incluso en la biopsia, al ser un carcinoma que se mete rápidamente o es difuso, hacen la biopsia de la pared gástrica y no se ve, ¿no? No se encuentra en las células, ¿ya? Luego, ¿qué sigue? Úlcera péptica, o también ya lo sacaron. No, Úlcera- es así, doctor. Una úlcera péptica es una úlcera cualquiera causada por los ácidos gástricos, ¿no? Puede estar tanto en el estómago como en el duodeno, ¿no? También hay el término duodenitis péptica, ¿ya? Una úlcera tiene una parte de solución de continuidad, ¿no? Pérdida de la mucosa, una área cubierta por fibrina y material fibrino leucocitario y un área que tiene digamos, la neovascularización, ¿no? Que es este de acá. Entonces, si nos acercamos, tenemos inflamación, es lo que primero que llama la atención. Otra cosa que me llama la atención es de que esta lámina tiene metaplasia intestinal, que se ven por las células